Bienvenidos a un nuevo video. De seguro habrás escuchado que en la costa del Pacífico, entre Estados Unidos y México, se encuentra una de las estructuras geológicas más estudiadas a lo largo del tiempo, la denominada Falla de San Andrés, tan famosa a escala mundial que se produjo incluso una película cuyo estreno se realizó en el año 2015. El movimiento entre la placa norteamericana, la placa del Pacífico, la placa de Cocos y la placa de Juan de Fuca en la costa del Pacífico es el responsable de la deformación en todo el oeste de América del Norte. La mayor parte de esta deformación se produce cerca de los límites de las placas, en las costas de México, Estados Unidos y Canadá. La falla de San Andrés no es una estructura continua como muchos se imaginan, sino que la componen un sistema de fallas activas cuya tendencia predominante se encuentra en la dirección noroeste-sureste, siendo mayormente de tipo transformante con movimiento horizontal y sentido dextral. Este sistema recorre unos 1.300 kilómetros aproximadamente y está comprendida de sur a norte desde la bahía de Baja California, en México. Dibuja su trayecto por el estado de California, en Estados Unidos, así como los estados de Oregón y Washington. El sistema de fallas se puede describir de la siguiente manera. En su extremo sur, la falla de San Andrés conecta con un centro de expansión localizado en el Golfo de Baja California, México. En la sección central es relativamente sencilla y recta. Sin embargo, en sus dos extremos, varias ramas se extienden desde el trazado principal, de manera que en algunas áreas la zona de falla tiene un ancho superior a los 100 kilómetros. En el norte, la falla entra en el Océano Pacífico, en la cercanía de la costa de Punta Arena, al norte del estado de California, donde se piensa que continúa su trayectoria hacia el noroeste, juntándose finalmente con la zona de fractura de Mendocino. A lo largo de gran parte de su trayectoria, una depresión lineal revela la presencia de la falla de San Andrés. Con una vista aérea de este sistema se puede distinguir alguna trazabilidad de su tendencia, como ciertos surcos y separaciones, cauces desplazados y lagunas alargadas. Sobre el terreno, sin embargo, las expresiones superficiales de las fallas son mucho más difíciles de detectar. Algunas de las formas del paisaje más claras son escarpes rectos y largos, crestas estrechas y lagunas estancadas formadas por hundimiento de bloques dentro de la zona de falla. La bahía de San Francisco es el centro urbano que alberga la mayor densidad de fallas activas de Estados Unidos. Esto hace que la probabilidad de que ocurra un terremoto en los próximos años en este centro urbano es bastante elevada. Se estima en más de un 60% de ocurrencia, la cual la convierte en una ciudad altamente riesgosa si nos referimos a sismicidad. Este es el principal factor considerado para la construcción de alguna edificación. Los geólogos han descubierto que cada segmento de falla tiene un comportamiento algo diferente.
Algunas porciones de la falla de San Andrés exhiben un lento deslizamiento con poca actividad sísmica apreciable. Otros segmentos se deslizan de manera regular, produciendo terremotos pequeños, mientras que otros segmentos parecen haber almacenado energía elástica durante 200 años o más antes de romperse y generar un gran terremoto. Algunos científicos han denominado esta estimación como el Big One. Se presume que este Big One tenga su ocurrencia al sur del estado de California, en los Estados Unidos. El sur de California alberga más de 300 fallas capaces de producir terremotos de magnitud 6 o mayor, afectando a los habitantes de las áreas metropolitanas de Los Ángeles y San Diego. Este complejo conjunto de fallas presenta el mayor riesgo urbano en el futuro de los Estados Unidos. Históricamente, a lo largo de la falla de San Andrés, han ocurrido varios terremotos de relevancia en los últimos 200 años, como son los siguientes. Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, los terremotos son absolutamente impredecibles, y esta condición hace crear cierta tensión en la población y en los científicos por no poder descifrar cuándo ocurrirá un terremoto de grandes dimensiones. Solo queda llevar una vida normal, donde esta imposible predicción no perjudique su desarrollo, y estar consciente de que vives en una zona sísmica. Si te pareció interesante esta información, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cualquier opinión, déjala abajo en la caja de comentarios. Sígueme también en las redes sociales.